Fingí ser pobre para no intimidar a mi esposo. Ahora que es exitoso me cambió por una más joven. Así que cuando me pidió el divorcio revelé que soy su jefa. Ahora él suplica perdón, pero ya es demasiado tarde. Siempre he creído que el dinero muestra quiénes son realmente las personas. No el tenerlo, sino cómo reaccionan ante él. Esta es una lección que aprendí observando a mi padre dirigir nuestra empresa familiar durante años. Vi cómo sus amigos cambiaban cuando necesitaban algo. Vi cómo las mujeres se acercaban no por él, sino por su cuenta bancaria. Cuando heredé TechVision a los 32 años, decidí hacer las cosas diferentes. Estructuré la empresa para poder dirigirla desde las sombras. Oficialmente, era solo Isabel, la coordinadora administrativa que trabajaba en recursos humanos. En realidad, cada decisión importante pasaba por mí a través de mi leal asistente Gabriel, quien llevaba más de 2 décadas con mi familia. La gente muestra su verdadera cara cuando cree que no tienes poder sobre ellos, me dijo Gabriel una vez. Y cuánta razón tenía. Conocí a Daniel durante la fiesta de lanzamiento de nuestro nuevo software. Chocamos literalmente mientras yo llevaba una bandeja con bebidas para el equipo de marketing. Lo siento mucho, dijo mientras me ayudaba a recoger los vasos desperdigados. Soy nuevo aquí y estoy un poco nervioso. Resultó ser un analista recién contratado, inteligente, ambicioso y, lo más importante, completamente ajeno a quién era yo realmente. ¿Isabel de Recursos Humanos? Encantado. Tal vez podrías ayudarme a entender mejor la estructura de la empresa. La ironía me hizo sonreír por dentro. Nuestra relación creció naturalmente. Cafés después del trabajo. Mensajes hasta la madrugada. Me gustaba cómo hablaba de sus ideas, su visión para mejorar procesos que, irónicamente, yo misma había implementado años atrás. 2 meses después de empezar a salir, tuve mi primera crisis moral. ¿No crees que deberías decirle quién eres realmente?, preguntó Claudia, mi amiga y asesora legal, mientras cenábamos en mi penthouse. ¿Y arruinar lo único genuino que he tenido en años? Todos los hombres con los que he salido sabiendo mi posición, terminan tratándome como un trofeo o una cuenta bancaria. Pero estás construyendo una relación basada en una mentira, insistió. Una omisión, corregí. Cuando sea el momento adecuado, se lo diré. Ese momento nunca llegó. A los 6 meses, me invitó a su pequeño apartamento para cocinarme pasta. Me enamoré viendo cómo se esforzaba con su cocina minúscula, usando platos desparejados y disculpándose por no poder ofrecerme más. Algún día te llevaré a los mejores restaurantes, cuando consiga ese ascenso, prometió mientras brindábamos con vino barato. Podría haberle comprado un restaurante entero en ese momento si hubiera querido. Pero su ambición genuina, su deseo de construir algo por sí mismo, me cautivó. Cuando me propuso matrimonio un año después, usó casi 2 meses de su sueldo en un anillo que, aunque modesto para mis estándares, representaba un verdadero sacrificio para él. Acepté entre lágrimas, prometiéndome que después de la boda le contaría todo. La noche antes de la ceremonia, Gabriel me confrontó. Isabel, mañana firmarás documentos legales. No puedes entrar a un matrimonio escondiendo activos de esta magnitud. Tengo todo bajo control, le aseguré. Claudia ha creado acuerdos que protegen la empresa sin revelar mi posición aún. Necesito más tiempo. ¿Cuánto tiempo más? ¿1 año? ¿5? ¿Cuándo será el momento perfecto? No tenía respuesta. Durante los primeros años de matrimonio, observé orgullosa cómo Daniel ascendía por méritos propios en TechVision. Cada promoción pasaba por mi escritorio bajo otro nombre, y cada vez confirmaba que mi esposo realmente tenía talento. No entiendo cómo puedes conformarte con ser una simple coordinadora, me decía mientras celebrábamos su segundo ascenso. Tienes más capacidad que la mitad de los directivos, si él supiera. Pero con cada escalón que subía notaba pequeños cambios. Primero fue sutil, llegaba más tarde a casa, cancelaba nuestras citas porque surgió algo importante con los directivos. Luego empezaron los comentarios. Cariño, ¿no podrías al menos intentar entender lo que hago? Es frustrante explicarte conceptos básicos de negocio. Cada noche mientras él dormía, revisaba los informes que él mismo había preparado, corrigiendo mentalmente estrategias que aprobaría o rechazaría al día siguiente a través de mis directivos de confianza. Cuando creé el puesto de director de operaciones específicamente para él, vi el brillo en sus ojos al contármelo. No era solo orgullo por el logro, era algo más oscuro, más inquietante. Este es solo el principio, Isabel. Pronto estaré en la cúspide, y entonces podrás dejar ese trabajito tuyo. Una esposa mía no debería estar contestando teléfonos y archivando papeles. Sonreí y celebré con él, preguntándome si había cometido el error más grande de mi vida al mantener mi secreto tanto tiempo. Lo que no sabía es que pronto tendría mi respuesta, y no me gustaría en absoluto.
5 años de matrimonio, y Daniel ya no era el hombre que conocí. El título de director de operaciones le quedaba pequeño a su ego. Cada noche llegaba a casa hablando de decisiones estratégicas que había tomado, sin saber que yo las había aprobado horas antes desde mi tablet mientras fingía ver Netflix. El poder cambia a las personas, pero la forma en que lo hace revela quiénes son realmente. La primera señal apareció en nuestra cena de aniversario. Llegó tarde, por supuesto. Lo siento, cariño. Una reunión importante con los inversionistas. No hubo tal reunión. Lo sé porque yo misma la había cancelado esa mañana. Cuando le serví vino, miró la botella y frunció el ceño. ¿No teníamos algo mejor? He estado probando vinos premium con los ejecutivos y esto es básico. Era un Chateau Margaux, de $600, que había comprado especialmente para la ocasión. Pero en nuestra modesta vida, se suponía que era un lujo excepcional. Respiré hondo y sonreí. Es lo mejor que pude encontrar con nuestro presupuesto. Él asintió con una mueca de lástima que me revolvió el estómago. El verdadero problema llegó con ella. Lucía, 27 años, prodigio del marketing digital, según su CV inflado que yo misma había revisado antes de su contratación. Hermosa, ambiciosa y completamente determinada a escalar posiciones como fuera necesario. Deberías conocerla, Isabel. Es brillante. Tiene ideas que podrían revolucionar nuestra presencia digital, me dijo Daniel después de su primera semana trabajando juntos. Gabriel entró a mi oficina privada al día siguiente, cerrando la puerta con cuidado. Creo que deberías ver esto, dijo, deslizando una tableta hacia mí. Eran capturas de las cámaras de seguridad. Daniel y Lucía en la sala de conferencias vacía. Demasiado cerca para una conversación profesional. Continúa vigilando, fue todo lo que dije, mientras sentía cómo algo se rompía dentro de mí. Los viajes de negocios comenzaron un mes después. Curiosamente, siempre coincidían con los de Lucía. Es vital que el equipo de operaciones y marketing estemos alineados para las presentaciones a clientes, explicaba con total naturalidad mientras hacía su maleta. Una noche, mientras dormía profundamente después de trabajar hasta tarde, su teléfono sonó sobre la mesita de noche. El mensaje de Lucía brilló en la pantalla. No puedo esperar a mañana. ¿El hotel tiene jacuzzi como prometiste? Lo miré dormir, tan tranquilo, tan confiado. Podría haberlo confrontado en ese momento. Podría haberle mostrado quién era realmente. Pero algo dentro de mí quería ver hasta dónde llegaría esta farsa. Isabel, es ridículo que sigas en ese puesto insignificante, me dijo un domingo mientras revisaba informes que fingía no entender. He hablado con recursos humanos, para que te consideren para algo mejor. Aunque honestamente, con mi salario actual, ni siquiera necesitas trabajar. Me miró con esa expresión de superioridad que había perfeccionado en los últimos meses. De hecho, continuó, estaba pensando que podríamos buscar una casa más grande, ya sabes, para cuando decidamos tener hijos. Pensé que habíamos acordado esperar unos años más, respondí con calma. Él hizo un gesto desdeñoso con la mano. Eso fue cuando apenas empezábamos. Ahora puedo darles la vida que merecen. Ahora puedo, no, ahora podemos. El lenguaje revela más de lo que creemos. El colmo llegó durante la fiesta anual de la empresa. Daniel me presentó a un grupo de ejecutivos como mi esposa, trabaja en administración o algo así. Luego me pidió que fuera por bebidas mientras ellos hablaban de negocios. Mientras me alejaba, lo escuché decir, ya saben cómo es, no entiende mucho de lo que hacemos, pero es linda. Risas de complicidad masculina siguieron el comentario. Minutos después, observé desde la barra cómo Lucía se acercaba al grupo. Daniel la presentó con entusiasmo. Ella es nuestro futuro, señores. El tipo de talento que estamos buscando en TechVision. Sus ojos brillaban al mirarla de una forma que hacía años no veía dirigida a mí. Gabriel se acercó sigilosamente. La reunión que solicitaste está confirmada. La junta directiva se reunirá discretamente la próxima semana. Bien, respondí, sin apartar la mirada de mi esposo y su amante. También necesito acceso a todas las comunicaciones corporativas de Daniel y Lucía de los últimos 3 meses. ¿Estás segura de querer ver eso? Tomé un sorbo de champán. No se trata de lo que quiero, sino de lo que necesito saber. Esa noche, mientras Daniel dormía, accedí a su calendario desde mi computadora. Ahí estaba todo. Reuniones inventadas, conferencias que nunca existieron, y bloques de tiempo etiquetados simplemente como revisión estratégica, que coincidían perfectamente con las ausencias de Lucía de la oficina. Lo más revelador fue un recordatorio para dentro de 2 semanas. Llamar a Martin, abogado, finalizar, documentos. Respiré profundo mientras cerraba la laptop. Durante años había temido el momento de revelar mi verdadera identidad a Daniel. Ahora entendía que nunca había conocido realmente a mi esposo. Era hora de que él me conociera a mí. Dicen que cuando sospechas una infidelidad,
Tu instinto ya lo ha confirmado mucho antes que tu mente quiera aceptarlo. En mi caso, mi mente empresarial necesitaba evidencia concreta antes de tomar cualquier decisión. Y vaya que la conseguí. Gabriel entró a mi oficina privada con una expresión que nunca le había visto en 20 años. Isabel. Esto es peor de lo que pensábamos. Me entregó una carpeta con transcripciones de correos entre Daniel y Lucía. Mientras leía, mi cuerpo se tensaba con cada palabra. No puedo esperar a que formalicemos lo nuestro. Tu esposa ni siquiera parece darse cuenta. Isabel vive en su pequeño mundo de asistente administrativa. No tiene idea de lo que sucede realmente en la empresa. A veces me pregunto qué vi en ella. Pronto seremos libres, bebé. Mi abogado dice que con lo poco que aporta financieramente, el divorcio será rápido y barato. Sentí náuseas, no por la traición, que ya esperaba, sino por la absoluta condescendencia, por el desprecio hacia la mujer que había hecho posible cada centímetro de su ascenso. ¿Quieres que detenga la vigilancia?, preguntó Gabriel. No, quiero todo. Cada mensaje, cada reunión, cada mentira. Las mentiras se volvieron más descaradas. Un jueves Daniel me llamó. Cariño, tengo que volar a Chicago para una reunión de emergencia con inversores. Volveré el domingo. No había tales inversores. No había tal reunión. Lo que sí había era una reservación a nombre de Lucía en un resort de playa a 2 horas de la ciudad. Mientras él disfrutaba de su escapada romántica, yo revisaba meticulosamente nuestras cuentas conjuntas. Descubrí cargos de restaurantes de lujo, joyerías y hoteles que nunca había visitado conmigo. Le estaba comprando a ella lo que siempre decía que no podíamos permitirnos, para mí. Mi cumpleaños cayó en martes ese año. Daniel llegó tarde, como siempre, con un ramo de flores que claramente había comprado de camino a casa. Lo siento, reunión importante. Pero mira, te traje tus favoritas. No eran mis favoritas. De hecho, era alérgica a los lirios. Algo que le había mencionado múltiples veces durante los 6 años juntos. Esa noche, mientras fingía dormir, escuché cómo le enviaba mensajes a ella. Este fin de semana será inolvidable. Ya resolví lo de Isabel. Cree que iré a un seminario de liderazgo. Nuestro aniversario fue el golpe final. Reservé en el restaurante donde tuvimos nuestra primera cita. Me puse el vestido que usé cuando me propuso matrimonio. Esperé. Y esperé. 2 horas después, con la lástima evidente en los ojos del mesero, pedí la cuenta del vino que había estado bebiendo sola. Entonces recibí un mensaje. Era de Daniel, pero no para mí. Se había equivocado de destinatario. Estoy con Isabel cenando por nuestro aniversario. En 1 hora me escapo con la excusa del trabajo y soy todo tuyo. Ya hablé con el abogado. Pronto seré libre. ¿Sigues dispuesta a recibir a este futuro soltero millonario? Punto y coma paréntesis que cierra comillas. Me quedé mirando la pantalla mientras las piezas encajaban. No solo me estaba engañando y planeaba dejarme. Creía genuinamente que era un millonario por sus propios méritos. El nivel de autoengaño era casi cómico. 5 minutos después llegó otro mensaje. Disculpa, amor, mensaje equivocado. La reunión se ha extendido, no podré llegar para la cena. Te compensaré, lo prometo. Esa noche, sentada en el suelo de nuestro baño, permití que salieran las lágrimas que había estado conteniendo durante meses. No lloraba por él, sino por la mujer que había sido, por la que había creído en la autenticidad de nuestra relación. Fue la última vez que lloré por Daniel. Llamé a Claudia a la 1 de la madrugada. Lo ha hecho, dije simplemente. Estaré ahí en 20 minutos con los documentos. A la mañana siguiente, Gabriel y Claudia estaban en mi oficina mientras revisábamos el plan. Isabel, debes estar consciente de que esto tendrá repercusiones no solo personales sino para toda la empresa, advirtió Claudia. La empresa sobrevivirá, respondí. De hecho, creo que será más fuerte sin elementos que comprometan su integridad. Gabriel, siempre protector, añadió. Esto se pondrá feo. Él intentará defenderse, destruirte públicamente. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. No se puede destruir lo que nunca has conocido realmente. Daniel cree que está casado con una simple asistente administrativa. Ni siquiera sabe contra quién se está enfrentando. Esa semana, Daniel estuvo inusualmente atento. Flores, mensajes cariñosos, incluso sugirió un viaje para reconectar. La culpa hacía su aparición justo antes de la puñalada final. Mientras cenábamos en casa, dejó caer la bomba. Isabel, creo que necesitamos hablar de nosotros. Su discurso estaba bien ensayado. Frases como, crecido en diferentes direcciones, valoramos cosas distintas, y la joya de la corona, mereces a alguien que pueda conectar mejor contigo a tu nivel. Finalmente llegó al punto. He consultado con un abogado. El proceso será sencillo y justo. Te ofrezco una compensación de $50.000 por los años compartidos. $50.000.
aproximadamente lo que gastaba en caridad anónima cada mes. ¿Eso es todo?, pregunté suavemente. Él pareció aliviado por mi aparente calma. Bueno, considerando tu contribución financiera a la relación. Es bastante generoso. Lo miré fijamente, permitiéndome finalmente ver al extraño que tenía frente a mí. Este hombre que creía conocerme, que pensaba tener todo el poder, que se había construido una realidad donde él era el triunfador, y yo la afortunada. Entiendo, dije. Me gustaría tener los documentos para revisarlos con mi abogada. ¿Tienes abogada? Su sorpresa era genuina. Sonreí. Todos tenemos secretos, Daniel. No tenía idea de cuán cierto era eso. Si hay algo que aprendí, dirigiendo una empresa tecnológica desde las sombras durante años, es que la paciencia y la planificación son más poderosas que la reacción impulsiva. La venganza, como una buena inversión, debe madurar lentamente para obtener el máximo rendimiento. La mañana después de que Daniel me pidiera el divorcio, me desperté con una claridad que no había sentido en años. Mi matrimonio estaba muerto. Pero mi empresa, mi verdadero legado, necesitaba ser protegida. Claudia llegó a mi penthouse privado, cuya existencia Daniel desconocía por completo, con 3 carpetas de diferentes colores. Azul, protección de activos. Rojo, documentación de conducta impropia en el entorno laboral. Negro, estrategia de revelación. Las colocó sobre la mesa de cristal frente a mí. ¿Qué tan malo es?, pregunté, abriendo la carpeta roja. Tiene argumentos para un despido justificado por violación al Código de Ética Corporativa, relación inapropiada con una subordinada, uso de recursos de la empresa para fines personales, intimidación a empleados que podrían haber notado su comportamiento. Asentí mientras pasaba las páginas. ¿Y la parte financiera? He blindado tus activos personales. Legalmente, él no tiene acceso a nada relacionado con tu herencia o acciones de la empresa, ya que predatan al matrimonio, y estaban protegidas por los acuerdos que firmó sin saberlo. ¿Sin saberlo? Una sonrisa apareció en su rostro. ¿Recuerdas esos aburridos documentos de beneficios para empleados que te quejaste que nunca leía y solo firmaba? Bueno, incluían cláusulas de confidencialidad y protección patrimonial muy específicas. Por primera vez en semanas, reí genuinamente. Gabriel entró a mi oficina secreta con su habitual discreción. La reunión con la junta directiva está confirmada para mañana. Formato confidencial, como solicitaste. ¿Todos confirmaron asistencia? Los 7 miembros. Ninguno sabe el motivo exacto, pero cuando la presidenta y accionista mayoritaria convoca una reunión de emergencia. ¿Sabes que esto cambiará todo, verdad? Le miré con seriedad. Después de mañana, no habrá vuelta atrás. Gabriel, quien me había visto crecer, quien había sostenido mi mano en el funeral de mi padre, me devolvió la mirada con una mezcla de orgullo y preocupación. Tu padre estaría orgulloso de cómo has manejado todo. No solo la empresa, sino esta situación. Tragué saliva. ¿De verdad lo crees? A veces pienso que mi necesidad de validación, de ser amada por quien soy y no por lo que tengo, nos trajo hasta aquí. No. Su voz fue firme. La traición de Daniel es solo suya. Tú simplemente querías ser amada con autenticidad. Esa noche, Daniel llegó tarde como de costumbre. Me encontró preparando mi outfit para el día siguiente. ¿Vas a algún lado?, preguntó casualmente, como si no hubiera destruido nuestro matrimonio 24 horas antes. Tengo una reunión importante mañana. Sonrió con esa condescendencia que ahora me resultaba repulsiva. ¿En recursos humanos? ¿Finalmente te están considerando para una promoción? ¿Algo así?, respondí mientras planchaba la blusa de seda italiana que había reservado específicamente para esta ocasión. Por cierto, mi abogado enviará los documentos mañana. Si hay algo que no entiendas, puedo explicártelo. Estas cosas legales pueden ser complicadas. Puso su mano sobre mi hombro en un gesto de falsa preocupación. Contuve el impulso de apartarla. Solo 24 horas más. Gracias, Daniel. Siempre tan considerado. La reunión con la junta fue exactamente como lo planeé. 7 de los ejecutivos más veteranos de TechVision sentados en la sala de conferencias privada, desconcertados por mi presencia. Señorita Isabel, ¿puedo preguntar por qué recursos humanos está en esta reunión confidencial?, preguntó Lawrence, el miembro más antiguo. Respiré profundo y sonreí. En realidad, Lawrence, es al revés. Ustedes están en mi reunión. Les expliqué todo. Mi posición real, mi matrimonio con Daniel. Y finalmente, la conducta inapropiada que había estado documentando meticulosamente. La sala quedó en silencio cuando terminé. ¿Alguna pregunta?, pregunté. El director financiero, Thomas, habló primero. ¿Por qué revelarte ahora, después de todos estos años? Porque a veces las circunstancias nos obligan a elegir entre mantener una fachada o proteger lo que realmente importa.
Y para mí, la integridad de esta empresa está por encima de todo. ¿Qué propones exactamente?, preguntó Janet, directora legal. Una reestructuración inmediata. El puesto de director de operaciones será eliminado y sus funciones redistribuidas. El departamento de marketing será auditado exhaustivamente. Y si se resiste, tiene conexiones importantes que ha cultivado en estos años, advirtió otro director. Levanté una ceja. ¿Realmente creen que alguien elegirá ponerse del lado de un director de operaciones provisional frente a la dueña mayoritaria de la empresa? La votación fue unánime. De regreso en casa preparé cada detalle para el día siguiente. Seleccioné cuidadosamente mi atuendo. Un traje sastre negro que nunca había usado frente a Daniel, joyas que había mantenido ocultas, y el perfume que mi padre me había regalado cuando asumí el control de la empresa. Daniel llegó tarde, eufórico. Increíble noticia, cariño. Me acaban de notificar sobre una reunión especial mañana en el auditorio principal. Creo que finalmente anunciarán mi ascenso a la dirección general. Su rostro resplandecía con ambición. Parece que toda la empresa estará presente. Un gran anuncio. Vaya, qué emocionante. Mantuve mi voz neutra mientras doblaba meticulosamente la ropa. Esto cambia todo, ¿sabes? Quizás deberíamos reconsiderar lo del divorcio. Con mi nuevo puesto, podríamos darnos la vida que siempre has merecido. Lo miré, asombrada por su desfachatez, por su absoluta convicción de que yo aceptaría cualquier migaja que me ofreciera. Daniel, dije suavemente, mañana será un día revelador para todos. No tenía idea de cuánta verdad había en mis palabras. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Yo preferí servirlo frente a 200 empleados en el auditorio principal de TechVision. Esa mañana, Daniel se vistió con su mejor traje. Se miró al espejo por última vez, ajustando su corbata italiana, que yo le había regalado, ahorrando durante meses. ¿Segura que no quieres venir? Será un gran momento. No me lo perdería por nada, respondí, finalizando un email desde mi teléfono. Te veré allí. Salió confiado, ansioso por recibir lo que creía que era su gran ascenso. Yo esperé media hora. Necesitaba hacer mi entrada cuando todos, incluido él, estuvieran ya presentes. Cuando entré al edificio corporativo, las miradas de confusión me siguieron por el lobby. Mi atuendo ejecutivo contrastaba con la imagen de asistente administrativa que había cultivado durante años. El guardia de seguridad, quien siempre me había saludado con familiaridad casual, ahora se enderezó instintivamente. Buenos días, señora, le sonreí. Buenos días, Jorge. Es un día importante, ¿verdad? Sí, señora. Todo el mundo está en el auditorio. Gabriel me esperaba junto a los ascensores privados, que llevaban directamente tras bastidores del auditorio. Ascensores que la mayoría de los empleados ni siquiera sabían que existían. Todo está listo, confirmó. Daniel está en primera fila, junto a Lucía. La prensa corporativa está presente para cubrir el gran anuncio. ¿La presentación? Cargada y lista. Lawrence iniciará como acordamos. Podía ver a través de las cortinas laterales cómo Lawrence, el presidente formal de la junta directiva, se acercaba al podio. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este anuncio tan importante para el futuro de TechVision. El auditorio estaba lleno. Desde mi posición, podía ver perfectamente a Daniel en primera fila, sonriendo con anticipación. Ocasionalmente inclinándose para susurrar algo a Lucía, quien parecía igualmente expectante. Hoy marca un punto de inflexión para nuestra empresa, continuó Lawrence. Por eso quiero ceder el escenario a quien realmente ha estado dirigiendo TechVision durante la última década, aunque muchos de ustedes no lo supieran hasta ahora. El desconcierto fue visible en toda la sala. Y entonces, por favor, reciban a la verdadera directora ejecutiva y accionista mayoritaria de TechVision, Isabel Montero. El silencio que siguió fue absoluto mientras yo caminaba hacia el podio. Escaneé los rostros sorprendidos hasta encontrar el que buscaba. Daniel, congelado en una expresión de incredulidad total. Buenos días, comencé. Para muchos de ustedes, soy Isabel de Recursos Humanos. La persona que procesa sus beneficios, organiza los eventos de la empresa, o simplemente les sonríe en el pasillo. Hice una pausa. Para otros, soy la esposa de Daniel Reyes, nuestro director de operaciones. Los murmullos se elevaron mientras todos giraban hacia Daniel, quien parecía haber perdido varios tonos de color. Lo que pocos saben es que soy Isabel Montero, hija de Federico Montero, fundador de esta empresa. He sido la accionista mayoritaria y directora ejecutiva real de TechVision durante los últimos 10 años, operando desde las sombras para evaluar el verdadero potencial y carácter de nuestra gente. La presentación que siguió fue meticulosa y devastadora. Sin nombrar directamente a Lucía, aunque todos sabían quién era, proyecté evidencia de la conducta inapropiada de Daniel. Uso de recursos de la empresa para viajes personales,
manipulación de informes para engrandecer sus logros, y correos que demostraban su absoluto desprecio por las políticas éticas que él mismo debía hacer cumplir. TechVision se fundó sobre valores de integridad y respeto, continué. Valores que deben comenzar desde el liderazgo. Anuncié la reestructuración. El puesto de director de operaciones sería eliminado. Nuevos directores serían nombrados para las áreas clave. Un nuevo código de ética entraría en vigencia inmediatamente. Todo el tiempo mis ojos volvían, ocasionalmente a Daniel, quien parecía disminuir físicamente con cada diapositiva. Lucía, por su parte, se había deslizado discretamente hacia los asientos traseros. Cuando la presentación formal terminó, la sala se vació lentamente entre susurros y miradas de reojo. Los ejecutivos y directores se quedaron para una reunión privada. Daniel permanecía inmóvil en su asiento. Lucía hacía mucho que había desaparecido. Me acerqué a él. Sus ojos, antes tan seguros, ahora parecían los de un niño perdido. Isabel. Yo. No entiendo. Todo este tiempo. Signo de cierre de interrogación comillas. Sí, Daniel. Todo este tiempo. Pero, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué mantener esta farsa durante años? Sonreí tristemente. Al principio, quería ser amada por quien era, no por mi dinero o posición. Después, cuando comenzaste a cambiar, a menospreciarme, se convirtió en un experimento fascinante. ¿Hasta dónde llegaría tu arrogancia? ¿Cuánto podrías subestimar a la mujer con quien compartías tu vida? Se pasó las manos por el rostro, desesperado. Esto es un error, un malentendido. Lucía no significa nada, puedo explicarlo todo. Nosotros podemos. No hay nosotros, Daniel. Ya no. Saqué un sobre de mi maletín. Esto es una contraoferta a tu generosa propuesta de divorcio. Mi abogada está esperando tu firma. Miró los papeles, aturdido. ¿Me estás despidiendo y divorciándote de mí en el mismo día? ¿Frente a toda la empresa? Es irónico, ¿verdad? Fingí ser menos de lo que era para encontrar amor auténtico. Y encontré a alguien que pretendía ser más de lo que es. Lo vi salir del edificio por las cámaras de seguridad, cargando una caja con sus pertenencias. Su acceso ya había sido revocado. Su email corporativo, desactivado. Gabriel entró en mi nuevo despacho, el que finalmente había decidido ocupar después de años en las sombras. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Giré mi silla para mirar el horizonte de la ciudad a través de los ventanales. Me quité el anillo de matrimonio y lo guardé en un pequeño joyero. Liberada, era solo el fin de mi matrimonio. Era el fin de la mujer que necesitaba esconderse para ser valorada. A partir de ahora, cualquiera que quisiera formar parte de mi vida tendría que valorarme por quien realmente soy. Isabel Montero, completa y sin disfraces. Y si eso intimidaba a algunos, bueno, ese ya no era mi problema. Editado. ¡Wow! No esperaba que esta historia explotara así. Gracias por todos los comentarios y premios. Para quienes preguntan, sí, esto pasó hace casi un año. Daniel intentó demandarme por daños emocionales y a su reputación, pero su caso fue desestimado. Lucía ahora trabaja para la competencia. Buena suerte con eso. Y yo. Bueno, digamos que dirigir una empresa abiertamente es mucho más satisfactorio de lo que pensé.